Esta semana quiero que dirijamos nuestros pasos hacia una mansión victoriana de 2 plantas, con una gran belleza. Unos adornos con motivos florales y los tonos verdosos que adornan la terraza de ambas plantas. Un color que contrasta con el rojo de sus muros. Una elegancia de otros siglos y otra época que queda reflejada en sus paredes. La casa embrujada de Montecristo es uno de los lugares más famosos de Australia por sus historias de fantasmas y su misteriosa leyenda. Esta casa está ubicada en Young y ha sido objeto de numerosos relatos y leyendas, y muchos visitantes han afirmado haber experimentado actividad paranormal en su interior. Vamos a explorar esa fascinante historia que se esconde dentro de esta casa de Montecristo y descubriremos por qué esta casa embrujada sigue siendo un lugar de interés para los amantes de lo paranormal en todo el mundo. Esta casa, que está situada en esa ciudad de Nuevo Gales del Sur, en Australia, es conocida por ese embrujamiento y que ha sido el motivo de esas leyendas a lo largo de los años. Y vamos hacia allí, hacia su historia. Christopher William Cravely nació en 1841 y tras años de duro trabajo y privaciones consigue volverse rico y ser un personaje influyente en la sociedad. En 1876 se hace con más de 500 hectáreas de terreno y en 1884 levanta esa mansión, la mansión de Montecristo. A simple vista, la casa luce como una importante mansión, como bien os he dicho, victoriana, rodeada de extensos jardines de gran tamaño. Está compuesta de dos amplias terrazas y de 2 plantas y decoraciones en hierro forjado verde. Es, sin duda a dudas, la residencia más importante y señorial de la zona en aquellos tiempos y llegó a ser un símbolo de ese estatus social que tenían sus propietarios. En su interior se llevaban a cabo grandes actos y reuniones en las que acudían personajes de la alta sociedad. El señor Cradley vivía en la casa junto a su esposa y sus 7 hijos. Christopher era un ferviente católico, por ello cedió a la iglesia algunas parcelas, lo que hizo que ganara prestigio en esa comunidad. Su esposa, quien siempre vestía con vestidos de encaje negro, gobernaba la casa con dureza. Se decía que esta mujer tenía un carácter muy estricto, incluso que llegó a maltratar a los trabajadores. También se rumoreaba que la señora Cradley destetaba a sus hijos y ya no soportaba la presencia de ellos. Christopher murió un 14 de diciembre de 1910 a la edad de 69 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Tras su muerte, su mujer Elizabeth se convirtió en una mujer agria y la habitación de ellos la convirtió en una pequeña capilla donde pasaba ya la mayor parte del tiempo leyendo la Biblia. Elizabeth murió a causa de una insuficiencia cardíaca el 12 de agosto de 1933. A la edad de 92 años, curiosamente igual de lo mismo que falleció su esposo.
Los descendientes de los Crowley vivieron en esa casa hasta 1948. Después la abandonaron, no se sabe si por los hechos paranormales que ocurrían en ella, y fue abandonada hasta 1963. Ese año, el matrimonio formado por Rach y Olive Ryan la adquirió y la restauró. Y ahí, hacia allí nos dirigimos y vamos a entrar en ese proceso de que cuando los Ryan compraron esa propiedad, empezaron a ver y ser testigos de diversos fenómenos paranormales. Ellos mismos relataron que cuando llevaban apenas 3 días en la vivienda, tuvieron que salir al centro a hacer unas compras, y al volver por la noche se levantó hacia el camino de su casa una densa niebla, y en la distancia pudieron ver que todas las ventanas de su casa estaban iluminadas. Al acercarse a la puerta, las luces se apagaron misteriosamente. El mismo fenómeno lo vivió el hijo de la pareja 26 años después. Olive declaró en muchas ocasiones que eran muchas las noches en las que ella había sentido miedo en esa casa, pues escuchaba pasos en la terraza de la segunda planta. No olvidemos que esas terrazas rodean toda la casa, y esos pasos los escuchaba en el silencio de la noche, cuando todo estaba muy oscuro. Hasta pudo reconocer, por lo habitual que era escuchar esos pasos, aprendió reconoció que pertenecían a una mujer por la fuerza de su pisada, y que llevaba unos andares muy decididos esos pasos, con cambios muy bruscos de un lado a otro, como si buscaran algo. Pero Olive, la madre, no era la única que los oía. Los niños, sus hijos, lo oían de igual manera, y eran más evidentes cuando los padres no estaban en la casa. Los hijos del matrimonio aprendieron a vivir con las manifestaciones desde que eran muy pequeños. En una ocasión, la pareja envió a su hija a comprobar si su hermano continuaba durmiendo. Tras cumplir el encargo, la pequeña, aterrorizada, relató a sus padres que había visto a alguien en la escalera. Se trataba de un hombre joven con ropa de trabajo que estaba observando a su hermano. Este hombre aparecía con frecuencia en el dormitorio de las niñas, que terminaron por normalizar la presencia y no prestarles atención. Pero los hechos paranormales más fuertes ocurrían en la habitación del niño mayor, Lawrence. Él sentía que durante la noche algo o alguien le observaba. Él podía sentirlo. A veces podía sentir hasta la respiración. Incluso él solo se limitaba a cerrar los ojos fuertemente y cerrarlos. Otra de las experiencias más paranormales que se vivieron en esa casa, unos amigos del matrimonio fue a visitarlos. Cuando el hombre vio algo que le produjo pavor, y se marcharon de allí sin dar explicaciones. Rec afirmó que cuando habló con su amigo, este le dijo que no volvería jamás a la casa, pero no quiso mencionarle qué fue lo que vio. Ellos mismos relatan diferentes anécdotas, y una de ellas fue que en 1992 un sobrino y su novia les hicieron una visita, y la chica fue un momento al baño.
Mi sobrino la acompañó hasta la puerta y cuando se disponía a bajar, escucharon unas voces que surgían de la nada y que venían de una parte de la casa no iluminada. Cuando se acercaron, vieron a una mujer joven, vestida de blanco, que dijo suavemente 2 veces: no te preocupes, los derechos serán de todos, y desapareció ante sus ojos. Viendo que los sucesos paranormales que se iban realizando en su casa, la pareja comenzó a investigar el pasado de esa casa y descubrieron que allí ocurrieron algunos sucesos muy siniestros y extrañas muertes, por lo que muchos grupos de investigación pudieron adentrarse en la casa para hacer sus investigaciones. Se encontraron con todo tipo de espíritus, pero alegaron que algunos de ellos no harían daño a nadie, pero que hay una fuerza que les impide abandonar la granja. Evidentemente, los anteriores dueños de la mansión son uno de ellos. El fantasma de Christopher dicen que no es malo y que es tan amable como fue en su vida anterior. Sin embargo, el de Elizabeth es fría, con una mirada desafiante y a su vez triste, como si le faltara algo. Debemos recordar que los últimos 20 años de su vida, desde que falleció su esposo, solo se dedicaba a leer la Biblia en la capilla que montó en su habitación, por lo que esos fantasmas se veían en esa habitación que era la antigua capilla y se la veía leyendo. Pero son muchos las lenguas que cuentan que Christopher le fue infiel a su mujer y ella lo sabía. Siento romper esta historia tan idílica y esas lenguas dicen que se acostó con muchas chicas del servicio, por lo que cuentan los rumores, 2 de ellas quedaron embarazadas. Una, cuando estaba a punto de cumplir los 9 meses de embarazo, se tiró desde uno de los balcones de la 2ª planta, cayendo de cabeza. Se partió la columna y falleció en el acto. Un gran charco de sangre quedó debajo de su cuerpo y hoy en día todavía aparece ese charco de sangre por muchos lugares de la casa, de la misma longitud y de la misma forma. Hemos de decir que el niño que llevaba en su vientre sobrevivió, pero con grandes daños cerebrales. Un hijo bastardo, el cual fue criado por las sirvientas que callaban su existencia. Aunque el niño sufrió grandes incapacidades por el golpe, le gustaba jugar como todos los niños. Subía y bajaba las escaleras, pero fue encerrado y encadenado a la pata de una cama de las habitaciones por unos años. Querían evitar que fuera descubierto y que los niños del lugar visitaran la mansión para asomarse en sus ventanas y reírse de el deplorable niño. Nadie lo denunció. Los niños seguían riendo de él y él no duró mucho en esas condiciones. Y es por lo que en la mansión a día de hoy se oyen cadenas en las habitaciones del servicio o por los pasillos acompañados por el llanto del niño, como si vendría
del más allá para salir al exterior y jugar, que era lo que pretendía mientras estaba atado a la cama con esas cadenas. Hay otro registro de otro fantasma que es otro chico, un mozo de las cuadras, de las caballerías, con 15 años, hijo de una de las criadas. Con 11 años empezó a trabajar con ellas. No tuvo ninguna infancia, no jugó, desde los 11 años estaba trabajando. A esa edad, naturalmente, le gustaba hacer travesuras como los chicos de su edad. Y alguna vez se había escaqueado de ese trabajo, se metía entre la paja de la cuadra para dormir un rato. Un día se levantó enfermo, envuelto en fiebre y con mucha tos, y eso le había impedido dormir durante la noche. Y le dijo a su madre, a la criada, que se encontraba mal y no quería ir a las cuadras. Evidentemente nadie le creyó, porque como había hecho tantas travesuras, pues nadie podía creerle lo que estaba explicando. Su madre lo envió a las cuadras y después de alimentar a los caballos y echarles agua, acomodó la paja en la parte de arriba y lo que hizo fue tumbarse a dormir. En ese instante, al rato, apareció su jefe, que lo llamaba el patrón, y no lo encontraba, el capataz, por lo que supuso que, como siempre, estaba en la parte de arriba del pajar, durmiendo, y allí lo encontró. El capataz quiso darle un escarmiento y sacó los caballos del establo y prendió fuego a la paja. Él creía que iba a ser un fuego controlado para que se escarmentara y no se volviera a meter entre la paja a dormir. Pero en un pocos segundos el establo estaba envuelto en llamas. Maurice, que así es como se llamaba el chico, muy enfermo, cuando despertó, ya no podía salir por ningún lado. Murió quemado. Por lo que cuando los visitantes o los que vivían en la granja en las noches, con esa ligera brisa, aparece un olor a quemado que se va incrementando, sobre todo cuando empiezan a suceder esos fenómenos paranormales. Se pueden oír los gritos desgarradores del chico mientras se quemaba en la caseta cercana de la mansión que era la antigua cuadra. Pero una de las entidades más fuertes de las que se encuentran en esa casa y pueden ver la gente que visita ese museo es la de la nieta de Elizabeth y Christopher, que tuvieron 7 hijos, no olvidemos, aunque algunos de ellos no llegaron a la edad adulta, pero uno de ellos tenía una niña de 4 años, apenas 4 años, que jugaba en las escaleras y un día de repente cayó por ellas y se partió el cuello. Un simple accidente. Poco después las malas lenguas hablaban de que una de las criadas la empujó. Por lo que se sabe y se nota que el epicentro de la actividad paranormal de la casa se encuentra en las escaleras. Son muchos los que afirman haber sentido una fuerza como invisible que los empuja intentando que caigan. ¿Podría ser el espíritu de la niñera? Las escaleras, a menudo sus visitantes dicen sentir como una mano pequeña
se agarra a la suya y que la sienten muy fría. Se dice que es el espíritu de la niña que cayó por las escaleras y que se partió el cuello. Y desde entonces vaga por las escaleras de la casa. Especialmente se hace visible cuando hay niños en la casa de 3 o 4 años que provocan ese alboroto de esos niños que corren, suben, bajan, o que están cerca de esas escaleras. La fuerza que hay en ella desaparece cuando los invitados, en vez de ascender la escalera, bajan por él. Sin embargo, hay quienes afirman que la leyenda que hay detrás de Montecristo es más ficción que realidad. Algunos sostienen que la historia de la familia Crayley es una gran parte inventada y que la casa no está realmente embrujada. También se ha especulado que la historia fue inventada por los dueños de la casa para atraer turistas y generar interés en la propiedad. Pero a pesar de esa controversia, Montecristo sigue siendo uno de los lugares misteriosos más famosos de Australia. La casa ha sido restaurada y se ha convertido en un museo donde los visitantes pueden explorar la historia de la casa y aprender más sobre su misteriosa leyenda. También se dice que la casa está construida sobre un cementerio aborigen, lo que podría explicar esa actividad paranormal. Espero que hayáis disfrutado de ese recorrido por la leyenda y la casa de Montecristo, esa casa embrujada más famosa de Australia. Aunque algunos creen que está maldita, su historia es fascinante y nos muestra cómo el pasado puede tener un gran impacto en el presente. Si tienes la oportunidad de visitarla, no dudes en hacerlo, pero ten cuidado, porque dicen que sus espíritus vagan por los pasillos. Sin duda, es interesante la cantidad de fenómenos que ocurren en esta casa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en las casas embrujadas? ¿Te atreverías a pasar una noche en la mansión de Montecristo? Si te ha gustado el vídeo, dale a la campanita, suscríbete para que veas otros contenidos y nada más, seguidores de Luna Misteriosa. Los emplazo a la semana que viene para encontrar otros nuevos destinos que nos abran puertas hacia lo paranormal y lo desconocido. Un saludo para todos y no olviden ser felices. Hasta la semana que viene.